Mi corazón aún duele al recordar el día en que la vi por primera vez, con esa sonrisa radiante que ocultaba un abismo de arrogancia. Nunca imaginó, ni por un segundo, que yo, la anciana sentada en el sofá de la sala, era la verdadera dueña de la casa, en la que ella planeaba construir su imperio, una casa que guardaba las risas de mis hijos, las lágrimas de mi viudez y el sudor de una vida de sacrificios. Lo que presenciaron a continuación fue el despertar de una verdad que nadie se atrevió a contarle y el inicio de un ajuste de cuentas que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿De dónde estás viendo este video y a qué hora? No olvides dejar tu comentario, darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas narraciones de vida que nos invitan a reflexionar. Mis manos, ahora surcadas por el tiempo como mapas de un largo viaje, recuerdan cada puntada que di para levantar esta casa, cada nudo en la lana, cada aguja que se deslizaba entre mis dedos. No era solo un acto de costura, era una oración silenciosa, un ladrillo más en el hogar que soñé para mis hijos. Crecí en un barrio humilde de un pueblo pequeño, donde el sol se ponía como una promesa dorada detrás de las montañas y el olor a tierra mojada después de la lluvia era mi perfume favorito. Mi infancia fue sencilla, llena de risas con mis hermanos correteando descalzos por el campo y el aroma inconfundible del pan recién horneado por mi madre. Ella, con sus manos fuertes y su mirada serena, me enseñó que el verdadero valor no residía en lo que poseíamos, sino en lo que éramos capaces de construir con amor y perseverancia. Cuando conocí a mi esposo, Roberto, sentí que el destino me había sonreído con su mejor sonrisa. Él era un hombre trabajador, con una sonrisa contagiosa y el brillo de la honestidad en los ojos. Nos casamos en una pequeña iglesia, con pocos invitados, pero con el corazón desbordante de sueños. Nuestro mayor anhelo era tener un hogar propio, un lugar donde nuestros hijos pudieran crecer libres, seguros, sin las penurias que nosotros habíamos conocido. Roberto trabajaba incansablemente en la fábrica, y yo, además de cuidar de nuestro pequeño Juan, me dedicaba a coser por encargo hasta altas horas de la noche. Recuerdo las noches en las que la luna se colaba por la ventana, iluminando mi máquina de coser mientras mis dedos, ya cansados, seguían el ritmo de mis esperanzas. El hilo de seda se enredaba a pis inocentes veces, pero mi determinación jamás. Cada vestido, cada cortina que entregaba, significaba un pequeño ahorro, un paso más hacia nuestro sueño. La compra del terreno fue una celebración íntima, cargada de emociones. Roberto y yo nos abrazamos fuerte, las lágrimas brotando sin control, mientras el sol de la tarde bañaba ese pedazo de tierra que ahora era nuestro. No era una parcela grande, pero para nosotros era el universo entero. Tardamos años en construir la casa. Cada ladrillo fue colocado con esfuerzo y cada viga fue alzada con la ilusión de una vida plena. Yo misma pinté las paredes del cuarto de Juan, un azul cielo que evocaba la inmensidad de sus sueños. En cada rincón había una historia, un recuerdo, una parte de nosotros. El jardín, antes un terreno baldío, se llenó de rosas que yo misma cultivé, y un viejo limonero que nos regalaba su acidez y su sombra en los veranos calurosos. Esta casa no era solo una estructura de cemento y ladrillos, era el santuario de nuestra familia, el eco de nuestras risas, el refugio de nuestras penas. Pero la vida, con su ironía caprichosa, a veces teje hilos inesperados. Roberto se fue demasiado pronto. Una enfermedad silenciosa, implacable, lo arrebató de mi lado cuando Juan apenas entraba en la adolescencia. El dolor fue un puñal que se clavó en mi alma y se negó a salir. Las paredes de la casa, antes llenas de su voz, ahora resonaban con el silencio de su ausencia. Me quedé sola, con un hijo que apenas comenzaba a entender el significado de la pérdida, y una casa que de repente se sintió inmensa y vacía. Fue en ese momento de profunda vulnerabilidad que tomé una decisión que, en mi ingenuidad, creí que era la mejor para proteger a mi hijo y nuestro futuro. Temiendo que la burocracia y los impuestos pudieran arrebatarnos lo que con tanto esfuerzo habíamos construido,
Y queriendo asegurarme de que Juan tuviera un techo propio sin preocupaciones en el futuro, decidí poner la casa a nombre de él. Él era mi única luz, mi razón para seguir adelante. Pensé que al hacerlo, lo estaba protegiendo de cualquier adversidad, dándole una base sólida para su vida adulta. Nunca imaginé que esa decisión, nacida del amor más puro y desinteresado, se convertiría en la semilla de una herida profunda, una traición silenciosa que germinaría años después, cuando una nueva figura entrara en nuestras vidas, alterando para siempre la armonía de nuestro hogar. Esa figura, con su ambición velada y su sonrisa engañosa, no tardaría en mostrar sus verdaderas intenciones, pisoteando sin piedad los cimientos de mi vida y de mi hogar. La herida, apenas un rasguño en ese momento, estaba a punto de convertirse en una cicatriz imborrable. Los años pasaron como las hojas en otoño, trayendo consigo nuevas alegrías, y sin que yo lo supiera entonces, la lenta gestación de una pena profunda. Juan creció. Se convirtió en un hombre apuesto y trabajador, la viva imagen de su padre. Mi orgullo por él era inmenso, tan vasto como el cielo que cubría nuestra casa. Había logrado graduarse, encontrar un buen trabajo y, lo más importante para mí, seguía siendo ese hijo cariñoso y atento que siempre recordaba mis cumpleaños con flores y una tarta de manzana, mi favorita. Parecía que la vida finalmente me recompensaba por las adversidades pasadas, regalándome la tranquilidad de verlo feliz y realizado. La primera vez que Juan me habló de Camila, sus ojos brillaban con una intensidad que no le había visto desde su adolescencia. Era una chispa que me recordaba la pasión de Roberto, y eso me conmovió. Camila era joven, hermosa, con una energía desbordante. Al principio, la recibí con los brazos abiertos en nuestro hogar. Quería que Juan fuera feliz, y si ella era la fuente de esa felicidad, yo la aceptaría. Los primeros meses, todo fue armonía. Ella me llamaba suegra querida, me ayudaba en la cocina, y escuchaba mis historias con una atención que me parecía sincera. Incluso me trajo algunas orquídeas para el jardín, sabiendo mi amor por las flores. Pensé que había encontrado no solo la compañera de mi hijo, sino también la hija que nunca tuve. Pero la dulzura de Camila era como el azúcar, dulce al principio, pero que con el tiempo revela su amargura. Poco a poco, sutilmente, imperceptiblemente al principio, comenzaron los cambios. Las orquídeas que me trajo se secaron, olvidadas. Mis consejos en la cocina eran ignorados, o peor, corregidos con un tono condescendiente. Las largas charlas en la sala se hicieron más cortas, reemplazadas por su insistencia en ver programas de televisión o en salir con sus amigas. Mi presencia en mi propia casa comenzó a sentirse como una intromisión. «Mamá, ¿no podrías esperar en tu habitación mientras tenemos una conversación privada? Mamá, ¿necesitas que te traiga algo? Es que la sala está un poco desordenada con tus cosas». Pequeñas frases, dichas con una sonrisa, pero que resonaban como golpes en mi corazón. La casa, mi santuario, comenzó a transformarse bajo su influencia. Mis viejos muebles, que yo había atesorado por años, fueron reemplazados por piezas modernas y frías que no tenían alma. Mis cuadros, pintados por artistas locales y llenos de color, fueron relegados al trastero. El limonero que tanto amaba fue podado hasta el punto de parecer un esqueleto, y mis rosales, que florecían con esplendor, fueron reemplazados por plantas exóticas que requerían un cuidado constante y que, para mí, carecían de la vida de mis rosas. La esencia de mi hogar se estaba diluyendo, siendo suplantada por una estética que no me pertenecía, que me hacía sentir extraña en mi propio espacio. Lo más doloroso, sin embargo, no fue la transformación física de la casa, sino la transformación de mi hijo. Juan, antes tan cercano, se volvió distante. Sus ojos, que antes me miraban con amor incondicional, ahora reflejaban cansancio o, lo que era peor, impaciencia. Camila se había convertido en el centro de su universo, y yo, su madre, fui relegada a la periferia. Sus visitas a mi habitación se hicieron esporádicas, sus abrazos, forzados. Recuerdo una tarde, estaba yo en el jardín, intentando revivir un rosal marchito,
cuando escuché a Camila hablarle a Juan en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo oyera. Cariño, tenemos que hablar con tu madre sobre el espacio. Necesitamos más privacidad. Y, sinceramente, su estilo es un poco anticuado para la casa. La voz de Juan, mi Juan, no la contradijo. Un silencio sepulcral, que para mí fue un eco de su asentimiento, llenó el aire. Fue como si un velo se hubiera descorrido, revelando una verdad que mi corazón se negaba a aceptar. Mi hijo me estaba abandonando, en mi propia casa. La soledad se instaló en mi vida como un inquilino no deseado. Mis días se llenaron de un silencio ensordecedor, interrumpido solo por los ruidos de la vida de Juan y Camila, una vida de la que yo ya no era parte. Comía sola, leía sola, recordaba sola. Mi refugio se había convertido en una prisión. Me sentía invisible, una sombra que deambulaba por los pasillos de su propia historia. Las noches eran las peores. La cama, antes un lugar de descanso, se transformó en un campo de batalla donde luchaba contra el insomnio y los fantasmas de mis recuerdos. Recordaba las risas de Roberto, las primeras palabras de Juan, los sacrificios que había hecho para construir ese hogar, y cada recuerdo era una puñalada. El dolor físico de la soledad se unía al dolor emocional del abandono. No había gritos ni peleas. Era un abandono silencioso, paulatino, pero no menos devastador. La humillación de ser tratada como una invitada incómoda en mi propia casa, por mi propio hijo y su esposa, era una herida abierta que sangraba sin cesar. Y lo más irónico de todo era que ellos, sumidos en su burbuja de conveniencia, no tenían la menor idea de que la anciana a la que estaban relegando era la verdadera dueña de cada muro, cada viga, cada recuerdo que habitaba en ese lugar. La herida inicial, antes una pequeña punzada, se había convertido en una gangrena silenciosa, corroyendo mi alma y mi espíritu. Los días se arrastraban, grises y monótonos, uno tras otro, como las nubes de un cielo invernal. Mi presencia en la casa se había reducido a la de un mueble antiguo, apenas notado, casi transparente. Caminaba por los pasillos que una vez resonaron con mi voz, y ahora solo escuchaba el eco de mi propia soledad. Camila, con su risa estridente y sus aires de grandeza, había tomado por completo el control. Mis flores se marchitaban, mi limonero languidecía, y mi corazón se encogía un poco más cada día. Juan, mi hijo, se había vuelto un extraño, un autómata que seguía las órdenes de su esposa, ciego a mi sufrimiento, sordo a mis lamentos silenciosos. Había días en que me preguntaba si aún me quería, si recordaba los sacrificios que hice, las noches sin dormir cosiendo para que él tuviera un futuro. La duda era un veneno que me carcomía. Una tarde, mientras buscaba un viejo álbum de fotos en el desván, ese lugar, polvoriento y olvidado donde se acumulaban los recuerdos que no cabían en la nueva vida de la casa, mis dedos tropezaron con una caja de madera escondida bajo unas mantas viejas. Era la caja de mis tesoros, la que guardaba las cartas de Roberto, los dibujos de Juan cuando era niño y algunos documentos importantes. Al abrirla, el olor a naftalina y a papel viejo me envolvió, transportándome a un tiempo más feliz. Entre los papeles amarillentos, encontré un sobre grueso, sellado con cera y con mi nombre escrito en la caligrafía elegante de mi abogado de entonces, el Dr. Sousa. Había olvidado por completo su existencia. La curiosidad me picó, y con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varios documentos. Al principio, mi vista cansada apenas lograba descifrar las palabras, pero a medida que mis ojos se adaptaban, las letras comenzaron a formar frases, y esas frases, una verdad que me heló la sangre, eran los papeles de la casa, pero no los que Juan y yo habíamos firmado cuando puse la propiedad a su nombre. Estos eran diferentes. Hablaban de un contrato de usufructo vitalicio. El doctor Sousa, con su sabiduría y previsión, me había aconsejado firmar este documento para protegerme, para asegurar que, sin importar lo que pasara, yo tendría el derecho de vivir en mi casa hasta el último de mis días. En ese momento, lo vi como una formalidad, un exceso de celo por parte del abogado, pero ahora, años después, se revelaba como mi tabla de salvación. El documento estipulaba claramente que, aunque la propiedad nominal fuera de Juan, el derecho de uso y disfrute, es decir,
El usufructo era mío, inalienable e intransferible. La casa seguía siendo, legalmente, mi hogar, mi refugio, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía despojarme de ella. La epifanía fue como un rayo en una noche oscura. De repente, todo cobró sentido. Las actitudes de Camila, la pasividad de Juan, ellos creían que la casa era completamente de él, que yo era solo una carga que tenían que tolerar. La idea de que podrían haberme echado, de que podrían haberme dejado sin nada, me llenó de una ira que nunca antes había sentido. Una ira fría, calculada, que se mezclaba con la profunda tristeza de haber sido subestimada, utilizada y casi despojada de lo más preciado que me quedaba. La traición de Juan era más profunda de lo que había imaginado, nacida de su ignorancia, o, lo que era peor, de su consentimiento silencioso a las manipulaciones de Camila. El documento en mis manos no era solo un trozo de papel, era mi dignidad, mi voz, mi poder. Sentí una fuerza renovada recorrer mis venas, una determinación que había crecido en el silencio de mi sufrimiento. No era la anciana frágil que ellos creían, era la dueña de la casa, la matriarca, la guardiana de los recuerdos y la verdadera heredera de los sueños de Roberto. La tensión moral se apoderó de mí. ¿Debía confrontarlos de inmediato? ¿Debía humillarlos como ellos me habían humillado a mí? ¿O debía esperar el momento preciso, el momento en que su arrogancia fuera insoportable, para revelarles la verdad que los dejaría sin aliento? Decidí que la revelación no sería impulsiva, sería una obra de arte, una melodía lenta y tortuosa que culminaría en un crescendo. Observaría, esperaría, y dejaría que su desprecio creciera, que su complacencia lo cegara aún más. Cada gesto de Camila, cada mirada de desaprobación de Juan, cada desprecio, alimentaría mi determinación. La casa, que se había sentido como una cárcel, ahora se convertía en mi escenario. El momento del acuerdo de cuentas estaba cerca. Podía sentirlo en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Estaba lista para reclamar lo que era mío, no solo la propiedad física, sino también mi lugar en esa familia, mi voz, mi respeto. La virada había llegado, y con ella, la promesa de una justicia que, aunque tardía, sería devastadora para aquellos que creyeron que podían pisotear mi existencia. El aire en la casa se había vuelto denso, cargado de una tensión invisible, palpable solo para mí. Cada paso de Camila resonaba como un tambor de guerra, cada mirada suya, un desafío. Juan, mi hijo, se movía entre nosotros como una sombra, un mediador silencioso que prefería el camino de la sumisión al de la verdad. Pero yo ya no era la misma. El documento, mi arma secreta, me había infundido una fortaleza que desconocía. Observaba sus movimientos, sus planes, sus desprecios, con una calma que los habría desconcertado si hubieran sido capaces de percibirla. Era la calma antes de la tormenta. El detonante fue una mañana soleada, tan irónica como la vida misma. Estaba yo regando mi pequeña maceta de hierbas aromáticas, un último vestigio de mi jardín, cuando escuché la voz de Camila, alta y clara, desde la sala. Estaba al teléfono, discutiendo con un agente inmobiliario. Sí, exacto. Una casa de 5 habitaciones, con jardín amplio y piscina. Tenemos que mudarnos lo antes posible. Esta casa es demasiado pequeña para nuestras necesidades y, sinceramente, la atmósfera es un poco opresiva. Su risa despectiva resonó y mi corazón dio un vuelco. No solo planeaban mudarse, sino que hablaban de la casa como si fuera un mero estorbo. Y lo peor, planeaban dejarme atrás, quizá en algún asilo o en un departamento pequeño, lejos de mi vida, de mis recuerdos. El desprecio en su voz, la facilidad con la que planeaban mi futuro sin mí, fue la gota que colmó el vaso. Mi paciencia, cultivada durante años de dolor, se agotó. Caminé hacia la sala con una lentitud deliberada, cada paso medido. Camila colgó el teléfono abruptamente al verme, su sonrisa forzada y su mirada evasiva. Juan, sentado en el sofá, me miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. El silencio que siguió fue atronador, cargado de las verdades no dichas y las mentiras camufladas.
¿Estaban hablando de una nueva casa? Pregunté, mi voz sorprendiéndome por su firmeza, sin una pizca de la fragilidad que ellos esperaban. Camila, recuperando su aplomo habitual, respondió con una sonrisa condescendiente. Ay, suegra, sí, Juan y yo hemos decidido que necesitamos más espacio. Ya sabe, para cuando tengamos hijos y para nuestras aspiraciones. Se detuvo, me escaneó de arriba abajo y añadió con un tono de falsa compasión. Habíamos pensado en buscarle un lugar más cómodo para usted también, un lugarcito más, adecuado a su edad, con menos escaleras y más servicios. Juan asintió, su mirada fija en el suelo. Ese asentimiento, ese silencio, fue la puñalada final. Él no me defendería, él no me protegería. Era cómplice de esta farsa, de este abandono. En ese momento, saqué el sobre del doctor Sousa de mi bolsillo, con el documento doblado con precisión. Lo coloqué sobre la mesa de centro, el papel amarillento contrastando con el moderno cristal. ¿Un lugar más adecuado para mí, Camila? Repetí, mi voz ahora gélida. Esta es mi casa. Siempre lo ha sido. Camila soltó una carcajada, una risa hueca y llena de incredulidad. Suegra, por favor. Sabemos que la casa está a nombre de Juan. Él es el dueño. Usted vive aquí por cortesía. Su mirada se detuvo en el documento, pero no lo tomó. ¿Cortesía? Mi voz se elevó un poco, pero mantenía la calma devastadora. Juan, ¿recuerdas cuando pusimos la casa a tu nombre? Fue para protegerte, para darte seguridad, pero parece que tú lo interpretaste como una carta blanca para desechar a tu propia madre. Juan levantó la vista, sus ojos finalmente encontrando los míos, llenos de confusión y un atisbo de temor. Mamá, ¿qué dices? Yo sé que la casa es mía, pero tú siempre vivirás aquí, hasta que tu esposa decida que soy un estorbo y me envíe a un asilo. Lo interrumpí, sin levantar la voz, pero cada palabra era un golpe. Léanlo bien. Mi abogado fue un hombre previsor. Camila, por fin, tomó el documento. Sus ojos se movían rápidamente por el texto, y su rostro, antes tan seguro, se transformaba. La sonrisa se borró, sus labios se apretaron en una línea fina, y el color abandonó su piel. Sus ojos se agrandaron al llegar a la cláusula del usufructo vitalicio. Esto no es posible, murmuró, casi para sí misma. Esto significa que la dueña es usted. No podemos vender, no podemos hacer nada sin su permiso. Juan, con la curiosidad y el miedo apoderándose de él, tomó el documento de las manos de Camila y leyó. Su rostro, antes pálido, se volvió un lienzo de culpa y vergüenza. Las palabras parecían danzar ante sus ojos, revelando la verdad de mi astucia, de mi previsión y de su propia ceguera. Mamá, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué lo guardaste en secreto? Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ellos no había ira, sino una profunda tristeza. ¿Por qué un hijo no debería necesitar un documento legal para respetar a su madre, Juan? Porque pensé que el amor y la gratitud eran suficientes, pero veo que me equivoqué. Mi mirada luego se posó en Camila, una mirada que no necesitaba palabras, para transmitir el peso de mi desilusión. Y tú, Camila, que planeabas deshacerte de mí como un mueble viejo, ¿qué tienes que decir ahora? Ella no pudo articular palabra. Su rostro estaba descompuesto, su arrogancia pulverizada. El poder que creía tener se había disuelto en el aire, reemplazado por la vergüenza y el shock. La casa, que para ella era un trofeo, ahora se revelaba como una jaula, y yo, la supuesta anciana frágil, era la guardiana de sus barras. El silencio se cernió sobre nosotros, pesado y revelador. Ya no eran los dueños de mi destino, ni de mi hogar. El control había vuelto a mis manos, y en ese momento de catarsis, sentí una paz profunda. No era una victoria vengativa, sino la dulce reivindicación de una vida, de una dignidad que se había negado a ser pisoteada. El silencio después de la revelación fue, para mí, más elocuente que cualquier grito. Juan, con el rostro hundido entre las manos, era la viva imagen del arrepentimiento. Camila, muda y con los ojos bajos, parecía haber encogido, su arrogancia desvaneciéndose como humo. No hubo disculpas inmediatas, ni promesas vacías, y en ese momento me di cuenta de que no las necesitaba. La verdad, finalmente, había sido revelada.
Los días siguientes fueron extraños. La casa, que antes era un campo de batalla silencioso, se transformó en un espacio donde la tensión era palpable, pero con una diferencia crucial. El poder había cambiado de manos. Ya no era yo la que se sentía invisible, ahora eran ellos. Los que antes me relegaban, quienes parecían caminar sobre huevos. Camila evitaba mi mirada, y Juan, mi hijo, intentaba acercarse, con gestos torpes y palabras balbuceantes. Me trajo flores, las mismas que un día Camila despreció, y se sentó conmigo en el jardín, bajo la sombra del limonero que tanto había sufrido. No hubo un gran discurso de perdón, ni una reconciliación de película. La vida, a veces, es más sutil. Juan comenzó a ayudarme con las tareas de la casa, a escuchar mis historias con genuino interés, a preocuparse por mis comidas y mis medicinas. Pequeños gestos que, para mí, significaban mucho más que 1000 palabras. Camila, por su parte, se mantuvo distante, pero su actitud hacia mí cambió. Ya no había desprecio en sus ojos, solo una mezcla de respeto forzado y una culpa evidente. La idea de vender la casa y mudarse nunca más volvió a ser mencionada. Una tarde, mientras me tomaba mi té de manzanilla, sentado en el porche, observando el atardecer que pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas, Juan se acercó y se sentó a mi lado. El limonero, que había comenzado a dar pequeños brotes verdes, proyectaba una sombra fresca. El aroma de mis nuevas rosas, plantadas por Juan a mi lado, se mezclaba con la brisa. «Mamá», dijo en voz baja, con la voz quebrada. «Lo siento mucho, fui un tonto, me dejé cegar. Nunca debí olvidarme de lo que hiciste por mí, por esta casa». No le respondí de inmediato, solo le tomé la mano, una mano que antes sostenía la suya cuando era un niño, y que ahora sostenía la mía con una fuerza renovada. El silencio se llenó de años de recuerdos, de amor incondicional, de sacrificio. Finalmente, rompí el silencio. «Juan», dije, mis ojos fijos en el horizonte donde el sol se ocultaba. La vida nos enseña lecciones de las formas más inesperadas. A veces, el amor más grande es el que se calla, el que confía, y a veces, la verdad más dolorosa es la que nos libera. No se trata solo de la casa, se trata de quiénes somos y de cómo tratamos a quienes nos aman. Sentí su mano apretar la mía. La redención no siempre es un acto grandioso. A menudo es un largo camino de pequeños pasos, de reconocimiento de errores, de reencuentro con la esencia. Había recuperado mi casa, sí. Pero más importante aún, había recuperado una parte de mi hijo. No sé si la relación con Camila alguna vez se recuperará por completo, pero ya no me importa. Lo que importa es que el respeto ha regresado, y la casa, mi hogar, vuelve a ser el santuario de mis recuerdos, de mi paz. Ahora, cuando tomo mi taza de té de manzanilla, el vapor subiendo suavemente, miro por la ventana y veo mi jardín, mis rosas floreciendo, el limonero volviendo a dar frutos. Y sé que la verdadera riqueza no está en los títulos de propiedad, sino en los lazos invisibles que se tejen con amor y respeto. La lección de vida es clara. Nunca subestimes la fortaleza silenciosa de aquellos que amas, ni la sabiduría de proteger lo que es tuyo, no solo por posesión, sino por el valor intrínseco de la historia y el amor que representa. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisibles en tu propia casa o familia? ¿Cómo lo superaste? Tu historia puede inspirar a otros. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar. Hasta la próxima.